Bueno, buenas tardes a todos y a todas los presentes y los que están a través de la conexión en YouTube. Agradezco la invitación que me hicieron para presentar el libro. Este libro realmente un hallazgo, un trabajo profundo, un libro que es producto, por lo que uno deduce después de haberlo leído y analizado, de una relación de interculturalidad, lo cual es bastante complejo y difícil de realizar muchas veces. El libro combina procesos históricos vividos por el pueblo originario mapuche, como así también aspectos que tienen que ver con la realidad social, cultural, económica, familiar y de la cosmovisión y todo aquello que tiene que ver con la cultura de este pueblo. Está presente especialmente aquello que tiene que ver con improntas que marcaron el devenir de la historia del pueblo mapuche como el punto de partida histórico, antiguo, donde resulta interesante señalar que esa información histórica sirve especialmente no solo para conocer ese aspecto histórico, sino que además como demostración de la prolongada presencia del pueblo mapuche en el territorio que ocupa, en el territorio que hoy, como sabemos, está dividido en dos estados-nación como Argentina y Chile. La idea el negacionismo que muchas veces se encuentra, especialmente en los últimos 10, 12 años que ha comenzado, especialmente a partir del logro de algunas concesiones que el Estado Nacional o los estados provinciales han otorgado, o que mejor dicho el pueblo mapuche ha conseguido por su lucha, han comenzado toda una serie de acciones que tienen que ver con una batalla cultural, que algunos ya lo consideran una guerra. De acuerdo, si analizamos testimonios de organizaciones que han estado apareciendo en los últimos tiempos, como así también de políticos. Podemos mencionar el caso de la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, defensora de la dictadura militar y de los asesinos genocidas. En una conferencia señalaba que había que eliminar la ley 26.160, una ley que ya lleva aproximadamente 17 años y que fue promulgada con el fin de evitar los desalojos y consolidar de alguna manera los territorios que ocupan las distintas comunidades aborígenes del país. Esta candidata manifestaba al terminar su exposición, que creo que fue en algún lugar del norte de la Patagonia, la necesidad de derogar la ley y además que todos consideren que estamos en una situación en que hay que estar en la trinchera, en una guerra que ha comenzado, ¿no? Ha usado la palabra trinchera, batalla y guerra. Se ve que está muy familiarizada con esa cuestión. La manzana no cae lejos del árbol, suele decir el proverbio. En ese sentido es importante, como les decía, el testimonio que nos brinda este libro para recuperar la historia, para demostrar verdades y para derribar concepciones falaces y mentiras preelaboradas respecto al pueblo mapuche, ¿no? La eterna mención de que son chilenos, de que no son argentinos. Recordemos que hace poco en la legislatura de la provincia de Mendoza emitieron, por suerte no una ley, sino una declaración que después la anularon o la ocultaron, en donde afirmaban que el pueblo originario mapuche no pertenece a Mendoza, no es originario ni siquiera de Argentina y que por lo tanto no es pasible de recibir, digamos, políticas públicas por parte del Estado. Un equivalente a las leyes de Nuremberg, seguramente, salvando las distancias, pero de algún modo era negar la ciudadanía, negar los derechos a un pueblo. Eso fue, por suerte, dejado de lado por la lluvia de críticas que
surgieron desde distintos ámbitos políticos, académicos, de la sociedad civil, y no es la única cuestión que últimamente hay que enfrentar. En el norte de la Patagonia han surgido en los últimos años diversas organizaciones de corte de ultraderecha, fascistoides, racistas, discriminatorias, en las cuales han encarado una búsqueda de consolidar un enemigo interno, y ese enemigo interno es el pueblo mapuche, que no obstante ha resistido y resiste todo este tipo de embates y ataques que se van incrementando, ¿no? No debemos olvidar la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en Cuyame, en Chubut, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en Mascardi por parte de las fuerzas de prefectura, en el caso de Maldonado por la Gendarmería, durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación, año 2017. Hubo otros casos también, no son los únicos, hay otros casos semejantes, no solo en la Patagonia, sino también en otras regiones del país, donde los representantes de algunas de las comunidades y organizaciones en lucha han sido víctimas de violencia por parte de sectores del Estado o, si no, de sectores civiles armados con la intención de despojo de tierras, la apropiación violenta. El libro realmente combina una serie de elementos que lo hace muy valioso y creo que es muy útil para derribar toda esta serie de prejuicios y para conocer. Creo que puede tener un gran valor en que se difunda entre profesionales de distintas áreas, como puede ser educación, salud y cualquier otra agencia del Estado que tenga que ver con políticas públicas y se relacione con los pueblos originarios en general y con el pueblo mapuche en particular. Pero creo que es para todo público y especialmente para combatir esto que antes era un racismo por goteo, como lo llamó alguien, hasta que ahora se ha convertido en una especie de torrente. Entonces es necesario que llegue a distintos sectores de la sociedad información fidedigna y el libro cumple con esta función, porque en realidad, sin perder calidad explicativa, conceptual, tiene una lectura fácil y adecuada para todo tipo de público. Hay diversas cuestiones que se han tenido en cuenta, especialmente hay estudios de caso, como por ejemplo podemos mencionar el caso de la comunidad Campo Maripe en la región de Vaca Muerta, cerca de Añelo, en Neuquén, en donde sabemos que se encuentra un yacimiento importantísimo de hidrocarburos no convencionales, o sea que se extraen mediante la técnica de fracking. Esta comunidad y otras cercanas están llevando a cabo una lucha por sus derechos y por los problemas que ocasiona la técnica extractiva del fracking, incluso como los efectos sísmicos. Hay localidades vecinas al yacimiento, como Sausal Bonito, que han sufrido como 200 sismos en un lapso de pocos años. Tampoco se cumplen las promesas a las víctimas de este impacto, porque no se han construido las viviendas que reclaman los pobladores que han sufrido el problema de los sismos provocados por el fracking, por esta técnica de neoextractivismo. Tenemos también el caso de la comunidad Painchila Entreao, en Villa Langostura, cuya territorialidad siempre ha sido afectada, a pesar de que sobre dicha comunidad es sobre donde se constituyó la localidad de Villa Langostura, son los fundadores y quienes cedieron tierras para que la villa fuera edificada hace ya muchos años. Y la cuestión de la territorialidad abarca distintos aspectos. También tenemos problemas con la extranjerización de la tierra. Ese es otro aspecto que hay que difundir y combatir. Existe una ley sancionada en el año 2011 que prohibía
hasta cierto límite de superficie, la venta de tierras a empresas extranjeras. Apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri, en los primeros meses del año 2016, emite un decreto, número 820, por el cual liberaliza dicha ley y permite que la extranjerización sea más fácil a través de diversos mecanismos. Ese es uno de los problemas serios que se encuentran en distintas provincias del país, tanto en la Patagonia como en el noroeste y en el nordeste. Y el territorio mapuche es afectado por ese tipo de cuestiones. Sabemos que el emir de Qatar ha comprado tierras en la zona de la comarca andina. Conocemos el problema del Lago Escondido, y donde Joseph Luis es el responsable de haber adquirido de una manera fraudulenta tierras a las cuales no permite que los pobladores regionales transiten. Ha habido varios conflictos que seguramente se han difundido por diversos medios. Evidentemente hay un embate muy fuerte de organizaciones, como por ejemplo la Legión Nacional Patriótica, una copia, una reedición de la Liga Patriótica de hace aproximadamente un siglo, que se encargaba de reprimir obreros y llevaban a cabo pogroms en los barrios de la colectividad judía en Buenos Aires, ejerciendo violencia. Bueno, esta organización abarca toda la comarca andina, Epuyén, El Hoyo, El Bolsón y otras localidades, y pretenden reprimir, combatir los reclamos necesarios que tienen las comunidades mapuches. Hay testimonios que son elocuentes y sería interesante de mencionar, como por ejemplo, y que ponen en juego la cuestión de la coexistencia, ¿no es cierto? Diversos medios titulaban ¿qué hay detrás de la cruzada mapuche?, ¿no? Analicemos bien los conceptos. Hablan de los kirchneristas y sus amigos, los indígenas, en el marco de una dicotomía de civilización y barbarie, un puñado de violentos que se califican de mapuches, o sea, negándole la identidad de quienes reclaman, mapuches auténticos o postizos, ¿no? Esos son los títulos. El oficialismo kirchnerista apoya a los a insurrectos en contra de los intereses del Estado. Bueno, hay toda una serie de testimonios que son elocuentes. El candidato a presidente, Javier Milei, declaró que los pueblos originarios eran una desgracia para la sociedad nacional. Por eso quise poner énfasis en ese tipo de comentarios, porque creo que ayudan a entender el momento actual en que estamos viviendo. La ex gobernadora de Río Negro, Ravera Carreras, en el año 22, declaró que estamos defendiendo la soberanía en Patagonia, ¿no? En esta lucha contra el pueblo mapuche. Miguel Ángel Pichetto fue candidato a vicepresidente y tiene un cargo en el Estado actualmente, el Estado Nacional. Hablaba de bala o cárcel, ¿no? Alguien que se considera catador de mapuches porque él establece quién puede pertenecer o no a dicho pueblo, ¿no? En una muestra de racismo y discriminación realmente marcada. Afirmaba también, los montoneros andan dando vueltas con los mapuches ocupando tierras en el sur, mezclando, ¿no es cierto?, realizando una especie de distorsión discriminatoria en la conceptualización del otro, que muchas veces, ayudado por la lente deformada del racismo, permite legitimar o si se quiere, legalizar formas de desigualdad social e incluso de violencia. Por eso, volviendo al libro, creo que es un aporte muy valioso y que nos permite llegar a conocer con mayor profundidad la realidad que vive el pueblo mapuche en la actualidad. El libro cuenta con testimonios de los propios miembros de este pueblo, con dirigentes históricos, incluso algunos que ya han desaparecido y que eran depositarios de una gran sabiduría entre sus comunidades. Yo, por lo tanto, recomiendo su lectura. Quiero que se pueda ver a través de la pantalla. Realmente
una obra que puede ayudarnos muchísimos a lograr que se intente de alguna manera la interculturalidad y el respeto por la diversidad, y el pueblo mapuche es un ejemplo en la práctica de esta cuestión. Así que muchas gracias por la invitación y los invito a leer este valioso libro. Continuamos con las compañeras. Sofía Tistel, que es investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación, digo porque algunos llegaron, y varios están sumando también al YouTube unos minutos más tarde, y es también secretaria académica de nuestra facultad. Bueno, buenas tardes. La verdad es que quería agradecer la invitación a Sebastián Valverde, a Silvio Winderbaum, a Hugo Álvarez, y pido la palabra porque me pusieron en contacto con esta obra que, en mi perspectiva, viene a ocupar un espacio que necesita ser poblado de palabras. Dice Marcelo Balco en el prólogo que no cree equivocarse al afirmar que de todo el continente, Argentina es el país que más se esforzó en destacar su excepcionalidad blanca y europea. Y también señala que se construyó un hilván discursivo que ubicó a los indígenas, a los pueblos indígenas como pasado, como ausencia, y a mí me parecía muy interesante este libro para desandar esa construcción que todavía está muy vigente. Bueno, hemos escuchado en discursos públicos, pero el lugar donde yo más trabajo, que es las escuelas, es un lugar donde seguimos encontrando ecos de esas voces y también otras voces que tratan de decir otras cosas y que no encuentran con qué palabras, ¿no? Les comentaba a los autores del libro que esta semana pasada estuve en América, un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, me encontré con el libro y con más de 250 estudiantes de formación docente muy preocupados por producir prácticas interculturales. Hay un lugar de dificultad que es con qué materiales se trabajan en estas cuestiones en las escuelas, ¿no? Y este libro viene a poner palabra en ese lugar que es complejo, que es cómo hacer llegar otras voces para aquellas y aquellos que están preocupados por desarmar esta idea de la Argentina blanca, de la Argentina europea, de la Argentina que bajó de los barcos. En ese sentido, a mí me parecía que el capítulo 1, la historia de un pueblo vivo, lo hace, y lo hace con mucha altura, ¿no? De alguna manera reconstruye una historia que fue poco contada, por lo menos en la prensa, ¿no? Y que no suele estar disponible. ¿Qué sucedió entre 1492 y 1992? Momento en el que se crea la Buenufolle, como símbolo nacional. O sea, quiero decir, hay hitos, hay una cronología distinta que se puede armar en el libro que a mí me parece muy interesante, ¿no? En el capítulo 2, Un pueblo, una nación, de alguna manera lo que hace el libro es abordar algunas perspectivas teóricas centrales para construir lecturas sobre estos procesos históricos. Y a mí me parece que produjeron estas invisibilizaciones. Y a mí me parece que de vuelta el libro... insisto, yo tal vez por una deformación profesional pienso, o me lo imaginaba como un público destinatario docente, me las imaginaba leyendo ávidamente, ¿no? En ese sentido, me parece que el recorrido por estos distintos momentos históricos, por los modos de pensar las relaciones entre estados y naciones, y también por los planteos que han tendido a invisibilizar y el racismo que ha propiciado esta invisibilización de las personas no blancas, de alguna manera creo que en esta publicación hay cuestiones que permiten pensar cómo se ha ido produciendo esta descalificación sutil, cotidiana y también inscripta en las políticas estatales, ¿no? El capítulo 3 se detiene en la sabiduría mapuche. A mí me pareció muy interesante esto de poder poner a disposición de un público más amplio la diversidad de las vidas, algo que
me parece que hay poca sensibilidad cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a un aula con niñas y niños, de poder pensar si todo el mundo está pensando la relación con la naturaleza, con el entorno, con sus semejantes, con lo que fuera, con los animales, en los mismos términos o no. Son cuestiones que tenemos poco material para trabajar con docentes. Y ahí, insisto, me parece que hay muchas contribuciones, ¿no? La identidad territorial y familiar, las conexiones con todas las vidas, los entes protectores, la concepción del tiempo, los ancianos, los ancestros, cómo se piensa la muerte, temas con los que se puede trabajar muchísimo y que creo que están reconstruidos, iba a decir, y dudo sobre si la palabra es, o colocados en esta publicación que, como decía en IBI, en la que uno encuentra las voces del pueblo mapuche. No necesita preguntarse si es que esto habrá sido o no, sino que están los testimonios, hay relatos de distinto tipo destacados, quiero decir, hay mucha información con la que se puede acceder a saberes que tal vez no están tan disponibles para todas y todos, ¿no? Y en el capítulo 4, la mirada se detiene en el sistema de vida, ¿no? Y yo pensaba, me pareció muy interesante esto de colocar, bueno, cómo el capitalismo es un momento en una larga trayectoria, cómo esto que hoy parece la única forma de vivir o de tener éxito, aunque creo que ustedes no lo dicen, de que el progreso me parece que hablan, cómo esto tiene que ver con un momento en la historia, es contingente, no es necesario y no es la única forma de estar y ser en el mundo, ¿no? Y me parece que esto, puesto acá en esta publicación, también permite muy buenas entradas, ¿no? Muy buena, me pareció interesante, ¿no? Y desde ahí van a temas candentes, diría yo, ¿no? El tema de la propiedad privada, los territorios comunitarios, el conocimiento y el pensamiento mapuche, el lugar de la observación, digo, se meten en lugares donde a mí me parece interesante entrar, ¿no? El lugar del loft, la forma de organización social y comunitaria, no mirada en una perspectiva del pasado, sino del presente, me parece que esto es muy atinado en el libro. Es un propósito que está en el capítulo 1, pero que uno lo ve atravesando todos los capítulos, esto de discutir esta idea de lo mapuche como lo remoto o como lo pasado, ¿no? Incluso hay bastantes señalamientos sobre la vida en las ciudades, y a mí eso también me parece interesante, ¿no? Tal vez porque fui directora de Educación Intercultural en la provincia de Buenos Aires, el único año que existió la dirección de modalidad, hay que decirlo todo, y ese año, una de las cosas que yo más trabajé con las y los docentes fue, nadie imagina que la provincia de Buenos Aires es el territorio donde mayor cantidad de población de distintos pueblos hay, y de alguna manera esto es una sorpresa, y uno dice, caramba, estamos en problemas, ¿no? Entonces, poder mostrar que no es un tema del pasado, que no es solamente un tema rural, y creo que el libro tira unas pistas ahí, otras tal vez hay que construir, pero tira muchas pistas para poder pensar estas situaciones en ámbitos urbanos, ¿no? Sigo con, bueno, otra cuestión que me pareció muy interesante es la cuestión de las formas de hacer justicia. Hay toda una recuperación sobre las formas de educación de la gente pequeña y la relación entre generaciones, aunque en el libro creo que lo llaman, hablan del respeto a los ancestros y al espacio territorial, pero hay algo sobre el lugar de los ancianos y a mí me pareció muy interesante esto porque también son cuestiones que cuando uno trabaja con escuelas tiene que estar conversando todo el tiempo, ¿no? Si los niños no se quieren separar, ¿qué hay atrás de 2 o 3 niños que no se quieren separar? Tal vez hay pautas familiares, comunitarias, de sus pueblos de origen, que piensan que la infancia debe criarse toda junta, y cómo estas conversaciones muchas veces permiten soluciones mucho más interesantes en espacios escolarizados que tienden a no mirar estas cosas que otras, y que
que tal vez también yo siento que hay avidez en las escuelas muchas veces por reconocer y por dar lugar, y hay desconocimiento de cómo hacerlo. Me imaginé el libro conversando en ese lugar, ¿no? Otro punto tiene que ver con el tema de la salud, y ahí me pareció muy interesante. Me parece que hay toda una cuestión sobre cómo ciertas otras formas de vinculación con la salud construidas, por ejemplo, en Oriente, son muy valoradas, y cómo las formas de construcción del vínculo con la salud, o de pensar la salud en nuestros propios hermanos y hermanas, es invisibilizado, es negado, no es visibilizado, y es hasta de muy difícil reconocimiento, ¿no? Y en ese sentido, me parece que ahí también hay una serie de conversaciones que habría que poner sobre la mesa, ¿no? El último capítulo, el quinto, habla de la revitalización de una identidad, y ahí me parece muy interesante y polémico, diría yo, el tema de la continuidad del genocidio. Creo que esto lo traía ahí en muchos ejemplos, creo que ahí no tenemos ninguna discusión. Sí, sobre el lugar de las instituciones creo que tenemos una discusión, ¿no? Yo creo que hoy el espacio escolar está atravesado por tensiones con respecto a estos temas, ¿no? Y al mismo tiempo que es un lugar donde se producen muchas situaciones de discriminación terribles y de convalidación de discursos xenófobos, también es un lugar en donde los niños y las niñas de los pueblos indígenas encuentran espacios para hacer públicas sus identidades. Creo que la escuela hoy es ese escenario complejo, difícil, no sé cómo llamarlo, de calificar o de clasificar y de decir está de este lado, está del otro. Creo que es un territorio en disputa, uno más, digamos, ¿no? Y creo que ahí hay muchas cosas para pensar, ¿no? También este capítulo enfoca algunos temas que para mí son estratégicos: el lugar de parques nacionales, el tema del extraccionismo, y todos estos ejemplos que no voy a abundar porque los presentó con mucha más precisión que yo, Ivy, pero me parecieron muy interesantes porque tal vez de muchos, en general creo que nos enteramos por los medios, fragmentariamente, si es que estamos dispuestos a enterarnos. Si no, es muy posible que no sepamos ni siquiera qué cuestiones sucedieron, ¿no? Entonces yo pensaba que en tiempos de auges de planteos descalificantes, negacionistas, que tienden a estigmatizar a distintos colectivos y en particular al pueblo mapuche, ¿no? Este libro es aún más preciso. Lo necesitábamos, hace mucho que lo necesitábamos, pero en este escenario lo necesitamos mucho más, ¿no? Y pensaba en que en tiempos de hostigamiento, de exacerbación del hostigamiento, construir vasos comunicantes sobre el valor y la relevancia de los saberes de pueblos que habitan América Latina es estratégico, ¿no? Hemos visto lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, lo que nunca logramos que deje de suceder en el territorio de nuestro país, tampoco en Chile. Digo, estamos complicados, estamos complicadas. En ese escenario creo que apostar a visibilizar, a poner otras palabras es de una relevancia enorme. Así que por todo eso felicito a todos y a todas quienes participaron en este libro, que evidentemente son muchos y muchas, porque se siente esta trama colectiva en el armado, y celebro mucho la publicación. Bueno, de hecho, casi que lo presenté en América la semana pasada, gracias a que me lo encontré en una biblioteca. Y bueno, con tanta gente ávida, dije, este libro no se va a encontrar con todas estas estudiantes de magisterio si no los ayudamos a acercarse. Así que como lo venía leyendo, lo hice el otro día en América, y me alegro de hacerlo hoy en Filo. Así que muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Miguel Lupe. Yo estoy acostumbrada a la dualidad. Dale, muy bien. Sí, no hay problema. Te acompaño. Ahí está. Ahí estás. Bueno,
Qué lindo que estemos juntos. Saludarlos, Mari Inche, Liempe Miriam, del pueblo Nación Mapuche, Mari Compuché. Bueno, mi nombre es Miriam Liempe, saludé a todos los presentes y celebrar este encuentro. Estaba hojeando, no he tenido la oportunidad de leerlo profundamente al libro, pero cuando recibí una llamada de mis hermanos, yo resido en la ciudad de Buenos Aires, en espacios de responsabilidad, soy secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma, y algunos de nosotros estamos en la ciudad ocupando espacios de resistencia, que también para nosotros son importantes en esta relación que tenemos con esta sociedad que todavía no nos reconoce, ¿no? Sí tenemos espacios como espacios de compañeros conscientes, que son hermanos para nosotros porque acompañan la reivindicación de nuestros derechos y sobre todo la reivindicación de un pueblo que está vivo, como es el pueblo mapuche. La compañera que me precedía decía que ella está en el ámbito de la educación, que estuvo en provincia de Buenos Aires. Yo vivo también en Lincoln, provincia de Buenos Aires, pertenezco a una comunidad de los toldos, Quintuquimún se llama, y también ese ha sido mi espacio de militancia de los pueblos, de la reivindicación de mi pueblo, y decir que estamos todos conectados, ¿no? Cuando nos vamos encontrando, eso es lo que tenemos que celebrar, pero también en esta coyuntura política en la que, como bien expresó el compañero anterior, este pueblo mapuche se ha puesto de parte de los dos estados, de Chile y de Argentina, como el enemigo interno de los estados. ¿Y por qué sucede eso especialmente con el pueblo mapuche? Bueno, porque el pueblo mapuche es uno de los primeros pueblos que recibe de parte de los estados un avance como de exterminio, especialmente del lado de Argentina con la campaña del desierto, en la cual se priorizó realmente exterminar al pueblo mapuche. Y nosotros tenemos memoria de campo de concentración. Yo he nacido allí en la provincia de Río Negro, en Balcheta, en donde fue un campo de concentración del pueblo mapuche, en donde todas esas memorias son vivas. Nosotros somos sobrevivientes de esos genocidios, de ese genocidio que todavía no es reconocido en la Argentina, ¿no? Se habla de otro genocidio, que nosotros también lo reconocemos, de nuestros 30.000 desaparecidos, que son nuestros hermanos que pelearon por otra Argentina diferente, pero este genocidio no es reconocido todavía por esta Argentina, en la que tiene tanto prestigio en la defensa de los derechos humanos. Por eso, tener memoria con respecto a lo que significa una nación, la conformación, como está bien expresada en este libro, la sabiduría del pueblo mapuche con respecto a la salud, a la educación, a la vida cotidiana de su pueblo, qué significan los niños para ese pueblo, que no es solamente el papá y la mamá el que cuida, sino toda la circularidad de ese componente territorial, de la comunidad. La comunidad es responsable de los niños, así como también responsable de los ancianos. Cuanto más crecemos en el pueblo mapuche, mayor importancia vamos adquiriendo, en contraposición con la filosofía occidental, en donde los ancianos son descartados, ¿no? Tenemos algunas aristas que nos hacen como enemigos, ¿no? Porque ¿cómo va a ser que nosotros le vamos a dar tanta importancia a los mayores cuando el sistema occidental quiere que se descarte, que no tenga acceso a la salud, que no tenga esa atención que debería tener el Estado hasta que esa vida ya no estuviera físicamente? Bueno, el resguardo del territorio, cuidando toda su biodiversidad, cuidando el río como un hermano, cuidando el árbol, cuidando el aire, cuidando toda esa vida, porque nosotros somos responsables para dejarle a las generaciones futuras. Entonces, ese modo filosófico ancestral del pueblo mapuche va de lleno en contraposición con estos avances extractivistas que tenemos nosotros en los territorios, contra el fracking, en donde van cantidad de agua contaminada penetrando y violando nuestra madre tierra, y que eso ya no va a quedar como era antes para las generaciones que vienen. Entonces nosotros realmente sufrimos por ese avance sobre nuestros territorios, pero también reivindicamos, nos da más fuerza para decir tenemos razón,
en levantar nuestro pueblo, en decir este pueblo es digno, porque no solo estamos cuidando el territorio y la tierra en toda su expresión para nosotros, sino que hoy es una responsabilidad mayor, porque sobre esos territorios donde fue un genocidio para el pueblo mapuche, hoy viven otras personas que nosotros queremos compartir esos territorios o esa vida, porque cuando hay una fuente de agua, no es solamente para la comunidad, sino que se afecta a todo ese gran territorio. Y ahí tenemos problemas todos. En ese sentido, también celebrar que sea de modo sencillo, ¿no? Porque muchas veces el acceso a la bibliografía con respecto a lo que se cuenta del pueblo mapuche, a veces es muy difícil desde el vocabulario técnico, ¿no? Y filosófico de... Este es un libro que lo estuve hojeando, que lo puede leer hasta un niño y lo va a comprender. Y eso es lo más maravilloso de poder expresar algo tan fuerte de la sabiduría del pueblo mapuche para que se pueda lograr entender. Así que celebrar eso, sé que tienen mucha confianza y aprecio a mis hermanos por esta escritura. Así que, bueno, nosotros somos como una familia. Cuando alguien nos dice, nos recomienda, nosotros estamos a gusto. En ese sentido, decir que lo que se ha hecho últimamente con ponernos como enemigo interno, como terrorista de Estado, no ha sido algo, digamos, inusual para nosotros. No es la primera vez que tenemos el avance de la derecha, porque los territorios nuestros son muy preciados, ¿no? Son muy preciados económicamente, están en disputa siempre. Después del genocidio nunca hemos dejado de estar en disputa nuestros territorios. Nosotros, como familia, se transmite de generación en generación siempre la responsabilidad de pelear por nuestros derechos y de recordar nuestra memoria. Es una responsabilidad que tenemos de generación en generación y que nosotros hemos sufrido en diferentes etapas de la Argentina, de la vida histórica de la Argentina, estos avances y retrocesos. Pero como este último, creo que yo no he vivido, voy a cumplir 60 años, y no he vivido el avance como se ha hecho ahora, que hemos tenido muchos muertos jóvenes, que han matado a un hermano que osó tener solidaridad con el pueblo mapuche, como es Santiago Maldonado, que nuestros jóvenes fueron violentados de una forma cobarde porque murieron por la espalda, y que las mujeres y los niños han sido violentados y que hoy pagan las consecuencias de esas violencias. Tuvimos 8 hermanas presas que están todavía en su etapa de criminalización, y bueno, y que esos niños aún todavía tienen las consecuencias y las secuelas, pero si vos les hablas con uno de esos niños, no dejan de decir, soy mapuche, a pesar de todo eso, ¿no? Entonces nosotros celebramos estos encuentros, animamos a que las cátedras, creo que es el único espacio en donde nosotros podemos hacer crecer conciencia, y que estas personas que se formen en estos espacios puedan saber que este país tiene más de 40 pueblos, que están reconocidos 34 pueblos, pero somos más de 40 pueblos en Argentina, y que todavía decimos, soy mapuche, soy colla, soy huichí, y la identidad es para nosotros fundamental, como lo es para el pueblo argentino. Entonces, no bajar todo lo que hemos logrado en esas alianzas estratégicas con compañeros conscientes, sino que al contrario, reafirmar lo ganado y que no ceder, tendremos que resistir, pero no vamos a dejar nunca de pelear y luchar, porque tenemos dignidad de ser quien somos. Estamos vivos. Bien. Bien. ¿Me toca a mí? Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer muchísimo a la facultad, a Sebastián, al instituto, a todos los compañeros y compañeras que están presentes. Contarles que tanto Hugo Álvarez, porque esta es una obra también hecha en realidad con mi compañero Hugo Álvarez, somos docentes. Yo soy maestro a nivel primario y profesor de historia. Hugo es vicedirector de una escuela secundaria en Neuquén. Y les quiero contar muy sucintamente cómo se originó el libro, porque este libro fue pensado estrictamente en el sentido que lo planteaba Sofía.
por eso le agradezco tanto la devolución que nos hace. Cuando el cuerpo de Santiago Maldonado estaba desaparecido, yo soy autor de varios libros de texto en la provincia de Neuquén. Yo me he dedicado desde hace muchos años a intentar trabajar en las escuelas sobre otros contenidos que no son los que se trabajan habitualmente. Y así fue que lo conocí a Jorge Nahuel, y así fue que conocí a la Confederación Mapuche de Neuquén. Y me dedico justamente a lo que Sofía dice que puede ser útil el libro, justamente. Me he dedicado con otros materiales míos a trabajar en las escuelas temáticas de este tipo. Y lo llamé a Jorge Nahuel y le dije, Jorge, está arreciando una campaña de vuelta contra el pueblo mapuche, tenemos que hacer una herramienta, tenemos que hacer un material que nos sirva para dar esta batalla cultural, que es muy fuerte. Y el libro se iba a llamar, en realidad, inicialmente, 15 mitos y verdades sobre el pueblo mapuche. Ese era el nombre inicial que este libro iba a tener. Porque lo que íbamos a hacer era contestar esas mentiras que los mapuches son violentos, que los mapuches son terroristas, que los mapuches vienen de Chile. Entonces, todo empezó con una serie de entrevistas que yo le hacía a Jorge, y Jorge iba contestando, pero en el transcurso de las entrevistas fue decantando la idea de que, como dice él, para reconocer hay que conocer. Es una frase que él usa mucho. Y entonces nos resultaba insuficiente simplemente contestar a esas mentiras que se dicen habitualmente. Y así fue que el libro fue transformándose y fue como creciendo, porque había que contar la cosmovisión del pueblo mapuche. Y eso nos llevó a una serie de entrevistas. El libro está articulado alrededor de una serie de entrevistas. Entrevistas al Machi Víctor Cañubian, entrevistas a periodistas mapuche, entrevistas a Jorge Nahuel, entrevistas a Peti Pichinian, a Lef Nahuel, es decir, a muchos miembros de la comunidad mapuche de la provincia de Neuquén y también de la provincia de Chubut, para que den su testimonio allí. Es decir, la idea es que el libro fuera una herramienta justamente para su uso en las escuelas y para el público en general. Y lo otro que quería decir, y cierro con esto, nada más, es que a mí personalmente escribir este libro transformó completamente mi visión del mundo y de la vida. Porque en este momento de crisis civilizatoria que estamos atravesando en el mundo, es decir, donde tenemos un cambio climático, donde tenemos una situación de guerra permanente, la mirada del pueblo mapuche y la mirada en general de los pueblos originarios creo que es más actual que nunca. Es decir, son de la más estricta actualidad, no solo que no son algo del pasado. Lo que nos aporta la mirada de los pueblos originarios creo que es de estricta actualidad. Es decir, pensar que los seres humanos somos una vida más entre todas las vidas del universo es lo más racional que se nos puede ocurrir hoy en día. Es decir, pensar que somos una vida más entre todas las vidas es mucho más civilizado que pensar que una planta o que una piedra es un recurso natural para ser explotado y exportado para pagar una deuda externa. Es decir, la pregunta que me hago siempre y que hago en los libros es ¿quiénes son los civilizados y quiénes son los bárbaros en realidad? Porque la mirada de los pueblos originarios, por ejemplo, el concepto de isofismo gen, que es el concepto del conjunto de todas las vidas del universo, es un concepto que deberíamos trabajarlo en las escuelas, por ejemplo, ¿no? El mapuche se presenta, la compañera se presentó y dijo Inche y dice su nombre, y un mapuche cuando se presenta lo primero que dice es ¿a qué territorio pertenece? Porque el mapuche pertenece a un territorio. La compañera explicó que pertenecía al territorio de los toldos. Porque pertenece al territorio, porque su ser es parte de ese territorio. Entonces, pertenecen a un territorio, ¿sí?, a un tubún, y pertenecen a una ancestralidad, es decir, tienen una historia, tienen un tiempo y tienen un espacio. Y nosotros parece que en nuestra individualidad occidental, en la que cada uno de nosotros es libre, muy entre comillas, olvidamos esto que me enseñó Peti Pichinian,
de que nadie se manda solo. Los mapuches dicen, nadie se manda solo. Y nosotros creemos que podemos mandarnos solos. Y Petty me enseñó que hay un orden, y es el orden de la naturaleza. Y estamos regidos por ese orden. Lo querramos o no lo querramos. Ese es el orden que existe. Ese es el orden bajo el cual estamos. Porque no somos más que otra vida más, entre todas las vidas del universo. Así que nada, agradecerles muchísimo la invitación, la presentación, la presencia. Bueno, la idea es que el material ruede, me alegra muchísimo que haya llegado a lugares a los que creíamos con Hugo que no íbamos a llegar. Así que la idea es que sirva como una herramienta de interculturalidad y para valorar la profundidad del pensamiento de los pueblos originarios y del pueblo mapuche en particular. Desde lo personal, creo haberme introducido apenas en el mundo del pueblo mapuche para conocer más en profundidad la cosmovisión del pueblo mapuche. Hay que aprender mapuzungún, es decir, no se conoce si no se conoce el idioma en profundidad. Es decir, orillamos el pensamiento del pueblo mapuche que tiene una profundidad que realmente desconocemos. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Sí, vamos. No sé, Sebastián, si querés cerrar con algo. No sé si quería, me parece que sí, que lo que respecta a la transmisión ya hacer el cierre, agradecer ya la presencia de todos quienes están tanto en forma presencial como virtual. Ha habido más de 30 personas en forma por medio de la conexión del YouTube. Y bueno, saber que el libro está disponible para ser adquirido en alguna de las librerías próximas, y agradecer desde ya a todos la participación en esta presentación y nuevamente el compromiso de la universidad, del Instituto de Ciencias Antropológicas y también por ejemplo, de Sofía a través de su instituto, en la difusión de este material y que pueda llegar justamente a los ámbitos educativos, a los ámbitos que abordan estas temáticas. Así que, bueno, nada más señalar eso y con esto despedirnos, y por ahí, bueno, podemos hacer preguntas acá en el ámbito. No veo que haya ninguna pregunta, ¿no es cierto? Preguntan dónde se puede comprar. Felicitaciones. Si podemos decir, librería Sudestada, perfecto. Sí, la librería Sudestada acá en Capital. En Capital, perfecto. Bueno, porque eso sí vemos También que están preguntando. web le pido la palabra editorial. Perfecto, y después pido la palabra editorial, la página web que está en Neuquén, que es donde está Silvio, y por medio de la página. Bueno, si les parece entonces. Sí. Ah, está mejor ahí. Sí. Está mejor, ¿no? Creo que te va. Parece que sí. Me pasa que no sé si no hay algo. Adelante. ¿Va a acercarlo más? ¿También? El tema es que... Tenés un enchufe acá. Disculpar ahora porque...